La intención del congresista Víctor Andrés García Belaunde es buena, pero no vaya a ser que por buscar este remedio estemos jugando en contra de las cooperativas y a favor de otros intereses. ¿Qué es lo que sucede, no? De lo que creo que pasa, y es que las cooperativas creo que son un obstáculo para las grandes entidades del sistema financiero. Porque a diferencia de lo que sucede, entiendo, con las cajas, entiendo con otros mecanismos financieros, a las cooperativas no las pueden comprar, porque no son una sociedad de capitales. Entonces, a mí me comentaban hace algunos años y decían, oye, los grandes bancos están viendo con muy buenos ojos a las cooperativas, ya quieren comprarlas, pero se han dado cuenta de que no la pueden hacer, porque una cooperativa no se compra. O sea, no puedes comprar a las personas. Es una sociedad de personas, no es una sociedad de capitales. Entonces, yo creo que si bien son buenas las intenciones, debemos tener cuidado porque no vaya a ser que estemos jugando en contra, regulando de una manera tal que no se vaya a comprender a las cooperativas, que se les ponga una serie de trabas, que se le haga inviable su existencia y que acá los únicos que terminen celebrando sean las grandes empresas del sistema financiero. Yo sí haría una pregunta concreta a la FENACREP. ¿Qué se necesita para evitar las falsas cooperativas, las pseudo cooperativas? Las orellanas, en efecto. ¿Y por qué no decirlo? Aquellas cooperativas que, y esto va a escapar evidentemente de la especialidad que tienen, que nacieron sin ser cooperativas como tales, ¿no? Acá ha habido un gran problema. No vamos a entrar en la discusión si es que la ley de la reforma agraria fue buena o no. Acá hay distintas posiciones, yo también tengo mi posición bien particular, pero creo que ahí sí se cometió un error cuando se obligó a las personas a constituir una cooperativa. Porque la cooperativa, creo que el primer principio que tiene es el de libre formación, ¿no? El de libre adhesión. Y entonces cuando sale una ley y dice obligatoriamente los productores tienen que formar su cooperativa, pues crearon cualquier cosa menos una cooperativa. Entonces hemos tenido que cargar durante años con la mala reputación, no de cooperativas, sino de pseudo cooperativas. Porque cuando ustedes ven a las cooperativas que nacen de manera voluntaria, por ejemplo las cooperativas cafetaleras, tienen un buen resultado, tienen una buena operación. Pero cuando nacen de la imposición de una norma, es donde tenemos el problema, porque a mi humilde entender, Presidenta, esas no son cooperativas, son pseudo cooperativas. Entonces creo que algo similar sucede en el tema de ahorro y crédito, ¿no? A veces, y lo vemos bastante en los diarios, se piensa que el sistema cooperativo es errado, es equivocado, permite lavado de activos, permite estafar al Estado. Yo creo que en realidad lo que sucede es que las pseudo cooperativas son nuestro problema. Entonces ahí sí va directamente la pregunta al señor Rabines. ¿Qué necesitamos para hacer una lucha directa contra esas pseudo cooperativas? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitamos nosotros? Y yo estoy seguro que van a poder los señores de la FENACREP responder a las inquietudes del congresista García Belaunde respecto de dónde estaban, qué hicieron, qué no hicieron. Pero seamos también conscientes en algo. La FENACREP no es un funcionario público. Es lo único que puedo decir. La SBS sí lo es. Claro, entonces si tengo un escándalo porque un banco hizo algo, tenemos toda la razón del mundo de salir, ponernos de pie y decir, oye, ¿dónde rayos estaba la SBS? Pero si al día de hoy, tal y como está la regulación, existe una pseudo cooperativa que se porta mal, sí hay que llamar la atención evidentemente a las cooperativas en su conjunto porque tienen que cerrar filas y denunciarlo. Pero exigirle a alguien que no es funcionario público que haya tenido medidas concretas, no sé en realidad cuáles son las medidas que hayan tomado, nos lo van a contar seguramente, debemos medirlo. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con la supervisión, creo que es necesaria, pero busquemos una supervisión especializada. Si metemos las dos cosas en el mismo bolso, vamos a generar el mismo problema que tenemos con la SUNAT. Lo dijo el congresista Alcalá. El día de hoy hemos formado un grupo de trabajo de cooperativas en la Comisión de Producción y de MIPES y hemos
iniciado el trabajo reuniéndonos con los funcionarios de SUNAT. Y yo agradezco la sinceridad de los funcionarios de la SUNAT, porque lo primero que me dijeron fue, no conocemos el sistema cooperativo. Entonces hemos empezado a explicar cuál es el modelo cooperativo y por qué es distinto a una sociedad, para poder llegar a normas que puedan servir en realidad. Entonces, enhorabuena, con esa sinceridad, pero si no nos va a pasar algo terrible que es, de manera indirecta, presionarlas, y acá quienes pueden terminar beneficiados son aquellas personas que son enemigos de un sistema solidario, de un sistema que lo que busca en realidad es ser una alternativa. Acá no se está diciendo que sea solamente un modelo, por favor. Yo quiero aprovechar por su intermedio, señora presidenta, que no solamente se invite a la FENACREP, me gustaría escuchar también, y esta comisión sería importante que escuchemos a los diferentes cooperativas que tienen también cajas de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Porque las cooperativas no solamente son de carácter de… ¿Qué? No estoy hablando, estoy equivocando el término, no son cajas, son cooperativas de ahorro y crédito. Y que por lo tanto sería importante invitar, por ejemplo, en el Cusco yo conozco una cooperativa muy exitosa que es la Cooperativa Santo Domingo. Y por lo tanto me parece sería importante escuchar la opinión de ellos también, porque hay cooperativas exitosas que no están en la FENACREP y que por lo tanto es importante escuchar esa versión. Perdón, sí, gracias, congresista. No, de hecho, escuchar todas las versiones siempre es importante. Pero vuelvo a reiterar mi consulta, es ¿qué necesitamos para no dejarle espacio a esas pseudo cooperativas? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué herramientas son las que el Congreso de la República tiene que dar? No solamente a ustedes, a la superintendencia que vaya a vigilar a estas entidades o a la entidad que creemos. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos? ¿Y cómo podemos descubrir? Y eso sí sería bueno a manera de esclarecer un poco los temas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que no estamos frente a una verdadera cooperativa? Me queda claro que, por ejemplo, de acuerdo a la ley de cooperativas, las grandes empresas no pueden entrar en una cooperativa, solamente para la micro y la pequeña empresa. Me queda claro que sistemas como el de Orellana, en donde él era el gran aportante de dinero, evidenciarían que no era una cooperativa. Entonces, sería bueno identificar o que nos cuenten un poquito cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos frente a una falsa cooperativa. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Ya hemos cerrado la lista de congresistas que están haciendo sus preguntas, pero solamente en ese mismo sentido creo que sí es valioso que pensemos bien la separación entre lo que es una cooperativa de producción y una cooperativa ligada al tema de préstamos, o sea, la parte que hace intermediación financiera, porque ahí otra vez estamos preocupados del ahorrista y el que recibe el crédito, de ambos que pueden correr altos riesgos en ese espacio. Habiendo tenido la experiencia en el Ministerio de la Producción, que es el órgano rector de los temas de cooperativas, el manejo no tenía la capacidad de ver el tema financiero, el Ministerio de la Producción. Sí está con mucha claridad en la parte de lo que era el apoyo a las cooperativas ligadas a la producción, y justamente en la misma línea que ha manifestado el congresista Torres, el Ministerio de la Producción trataba de convencer a la SUNAT de que cambie su mirada para entender la lógica de la cooperativa productiva, porque no la estaba interpretando adecuadamente. Sin embargo, en el ámbito del ahorro y crédito sí hay un alto riesgo donde no hay protección adecuada, y creo que la superintendencia debería tener un rol importante para poder focalizarlo, pero separemos bien los roles, ¿no? También acabo de escuchar de la exposición, es que al igual que los bancos, ellos también tienen otras formas de capitalizarse comprando o haciendo otras actividades colaterales, que son inversiones, y está lógico que lo hagan como un mecanismo de capitalizar y asegurar que ese capital no se pierda y que tenga cierto grado de seguridad. También habría que saber cómo lo manejan. El tema de la idoneidad tiene un sentido clarísimo, es un sentido de que tenga gente que sepa administrar los recursos, o sea, sería un alto riesgo que sean personas que no tengan esa capacidad de gestionar recursos financieros. Entonces, son temáticas que yo creo que son valiosas que las debatamos en nuestro grupo y escuchemos todas las opiniones como bien lo han planteado. Yo creo que es un tema central el que podamos distinguir las buenas cooperativas. Hay exitosas cooperativas que
que han demostrado buen manejo de los recursos. Sí, por favor, Carla. Gracias, presidente. Disculpe, pero tenía que ir a una misa, ¿no? Hay modelos, especialmente en Alemania, que apoyó muchísimo el desarrollo. O sea, cómo Alemania logró, ¿no?, poder controlar que no se distorsione el fin de la cooperativa como lo hemos visto en los últimos años acá, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el vacío que ha permitido que se creen cooperativas lamentables y terribles como la de Copex del señor Orellana, que hasta ahora ya se olvidaron del señor Orellana, ¿no? Qué pena que no podemos intervenir ante el Poder Judicial, pero realmente es una lástima. Acá está una de las personas que más ha luchado contra esta mafia, ¿no?, que se enquistó en muchas instituciones del Estado y lamentablemente, ¿no? Entonces, sí nos gustaría ver cómo estos países hasta ahora se han blindado del mal uso de las cooperativas. Gracias, presidenta, por la interrupción. Sí, muchas gracias. Una segunda interrupción del señor Rolando Reategui. Gracias, presidenta. Mire, yo estoy a favor de que haya el servicio de cooperativo porque eso ayuda en muchas partes del país, evidentemente. Que ha habido exceso de falta de control también es cierto. Y por eso surgió Comex y una serie de cosas más. Que no solamente es Comex, hay muchas más que han surgido y realmente han estado fuera del control. También es cierto que debe haber un cierto control del Estado. Creo que es bueno que la superintendencia pueda de alguna otra manera tratar de al menos recibir la información a diario y ver, observar y ver algunos parámetros de ese control. Pero también es cierto que los bancos tienen la capacidad para tratar de integrarse tanto horizontal como verticalmente, y esa es una amenaza tremenda para estas cooperativas. ¿Ya? Como en el caso, por ejemplo, de muchas empresas que sean bancos acá, que se han integrado, hasta se han comprado hasta allá bodegas y cadenas de farmacias. Entonces puedes ver que ese es un gran problema. Entonces, de ahí a comprar la cooperativa es mucho más fácil. Dice que no se puede. Bueno, encontrarán una argucia legal para poder hacerlo. ¿Ya? Encontrarán una argucia legal para poder hacerlo. Entonces, creo que es importante que el proyecto de ley presentado por el congresista García Belaunde pueda equilibrarse mediante algunos mecanismos de control que el Estado debe participar. Yo creo que es importante hacerlo, porque eso mejorará el control y sobre todo el control no le hace daño a nadie, todo lo contrario. Hay que proteger a los que también invierten en las cooperativas y quieren tener incluso mejor seguridad, sobre todo la seguridad que no les va a pasar nada. Sí, en la misma línea, entonces vuelvo a lo que quería poner en la mesa como parte del tema. El órgano rector de las cooperativas de producción debería seguir siendo, me parece, el Ministerio de la Producción, y el órgano rector en materia de seguridad financiera es la Superintendencia de Bancos y Seguros. Esta mezcla genera ruido y genera desorden, porque no tienen la capacidad, de verdad, no es su función, no está en el Ministerio de la Producción, la capacidad de gestionar temas financieros, no es su materia, ¿no? Entonces es una de las temáticas que yo creo que hay que, por eso esa separación se hace valiosa, tal cual la ha propuesto el congresista. Le doy la palabra al señor José Manuel Ramírez para contestar rápidamente, porque ya el tiempo nos está ganando, las preguntas de los congresistas. Gracias, presidenta. Comenzaré contestando las preguntas, los cuestionamientos que ha hecho el congresista García Belaunde. En primer lugar, quiero decirle que la regulación de las cooperativas, de todas, las 163 que supervisamos, las hace la Superintendencia de Bancos y Seguros. Sí, yo le podría traer los tomos que tenemos de reglas. Lo que hace la Federación es supervisar que esas reglas se cumplan. Eso es el trabajo de la Federación en la supervisión. También quiero decirle que el Estado, en todos los países que le he mencionado, participa en la regulación y supervisión, porque las superintendencias especializadas en los institutos son entidades del Estado, salvo Canadá. Después todas son instituciones del Estado. El caso Orellana. El caso Orellana nosotros lo conocimos, pero antes llegó la superintendencia a hacer una supervisión. Yo tengo el oficio, producto de la inspección que hizo la superintendencia, y después llegamos nosotros.
O sea, el oficio me lo ha dado la misma superintendencia, no me lo he conseguido por afuera. Entonces, el oficio que le mandó la superintendencia a la cooperativa COPEX, y decía que había encontrado tales deficiencias, lo que comunicaba para los fines consiguientes. Eso es lo que le decía la superintendencia a COPEX. Cuando llegamos nosotros, en la primera visita, encontramos cosas que no estaban apegadas a la ley, le dimos las recomendaciones y regresamos como a los 10 meses. Y ahí encontramos las primeras cartas fianzas. Nosotros los hemos denunciado, nosotros solos, al Ministerio Público, y hemos peleado 4 años solos. Y la Comisión Orellana tiene los oficios que le mandé al Contralor General de la República, donde le decíamos, ustedes tienen un auditor en cada entidad del Estado, ¿cómo están aceptando las cartas de fianza? Yo me reuní con el Contralor, Curi, y le dije, mire, esto es todo lo que ha hecho la Federación. Semestralmente sacamos un aviso en el peruano, que es lo que le hay a los empleados públicos, diciendo que las cooperativas no están autorizadas a emitir cartas fianza en contrataciones con el Estado. Sí. Gracias, Presidenta. A través de usted al señor Rabines. Y justo en Piura hay un caso emblemático, ¿no?, de una carta fianza que un juzgado de Chimbote, de Santa, obliga, porque en el proceso de licitación de 28 millones para una obra de agua alcantarillado en Castilla, obliga a la alcaldesa a aceptar la carta fianza. Imagínense, el Poder Judicial, Presidenta, avalando que aceptaran esa carta. Lamentablemente, ahora esa alcaldesa está con orden de detención, imagínense ustedes, ¿no? Gracias, Presidenta. Sí. Entonces, nosotros los hemos denunciado mucho antes que se instalara la Comisión Orellana en el Congreso. Cuando instaló la Comisión Orellana, el juez nos había sacado del juicio porque decíamos que no éramos parte en el juicio porque no habíamos sido afectados directamente. Se instaló la comisión y habíamos apelado e inmediatamente otra vez nos pusieron parte del juicio. Pero quiero decirles que están en la parte oral y en opinión de nuestros abogados va a prescribir el juicio como en marzo o abril, sin sentencia. O sea, todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros, pero quiero decirles algo más. Hemos denunciado a fianzas y garantías y un juez ha ordenado el archivamiento porque dice que no se configura el delito que hemos denunciado. Le digo, pero si se ha estafado el Estado con 150 millones y nosotros lo hemos denunciado sin tener patrimonio, el juez dice que no. ¿Qué ha hecho la Junta Directiva de Cartas de Fianzas? Le inicia un juicio penal a todos los directivos de la Federación y al gerente y pide que le embarguen sus bienes. Entonces, ahora de acusadores pasamos a ser acusados y a que nos quiten los bienes. Porque así funciona lo que me está diciendo la congresista Schaeffer, no es novedad. Entonces, sí. Algo hay que hacer, sí, pero el Poder Judicial es el Poder Judicial. Y si no acatamos nosotros las órdenes, por ejemplo, la acción de amparo, hay un juez en Maynas que todo el que quiere una acción de amparo favorable se va a Maynas. Es lo mismo que hay en Chimbote, que ya lo hizo Orellana, y creo que el otro es en Huánuco. Entonces, eso son conocidos. Presidenta, por su intermedio, yo creo que la denuncia que hace la congresista Carla Schaeffer y también la corroboración que hace el gerente general, me parece que esta comisión tiene que opinar algo sobre eso. Yo sé que el Poder Judicial es autónomo, pero también creo que está demostrado que también hay elementos en ese poder que hacen en contra del Estado y en contra de nuestro pueblo. Y por lo tanto, tenemos que sacar una opinión con respecto a esta denuncia, me parece. Gracias, congresista. Sí, vamos a conversarlo luego en la sesión de pedidos para ver cómo lo manejamos. Por favor, sí. Gracias. Bueno, nuevamente creo que nos tuvo el congresista García Belaunde. Nosotros son 163 cooperativas que operan. Hay inactivas, 120 y tantos, no me acuerdo, está en la proyección, que son cooperativas que se crearon, dejaron de funcionar, o sea, tienen partida de nacimiento, no tienen de difusión, pero no funcionan, son inactivas. Y que poco a poco eran como 300 y pico, las vamos mandando a la liquidación. Y
Otras que las hemos mandado a la liquidación porque perdieron el patrimonio hace muchos años y ya no funcionaban. En total son las 500 y pico, pero de esas 255 las tiene la superintendencia en proceso de liquidación, ¿no? Las cooperativas llevan nombre de santos y de parroquias porque fueron creadas pues por la iglesia. Entonces la cooperativa de Trujillo se llama Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquia San Lorenzo porque la parroquia está al lado. Cuando creció se ha hecho su edificio al lado, pero lleva el nombre de la parroquia. O de un santo como Santa María, San Cristóbal de Huamanga, San Martín de Porra, de Tarapoto, Santo Cristo de Bagazán. O sea, llevan nombre de santos porque la mayoría de las iglesias nacieron en parroquias. Parroquia Santa Rosa en Lince, ¿no? Entonces, los nombres, digamos, tienen ese origen y que no nos llame mucho la atención. Petroperú es una cooperativa que debe tener ya 40 años de cerrada y trabaja exclusivamente con los empleados de Petroperú. Y tiene como 40 años funcionando y trabaja todo por descuento por planilla. O sea, no tiene ventanilla al público. Hay cooperativas, dice, más fuertes donde hay el ingreso o la salida o es el camino del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico, digamos, tiene 20, 30 años de antigüedad, que se publicita mucho, pero las cooperativas tienen 60, 65 años. Las cooperativas son antes de eso. Nosotros no podemos controlar, y de hecho sí, el oficial de riesgos verifica y lleva la historia de cada socio. Si un socio viene y deposita una suma importante, lo notifica a la unidad de inteligencia financiera y nosotros oficiamos a la unidad de inteligencia financiera igual que cualquier institución financiera. O sea, no nos hace ninguna diferencia. Dice, ¿cuántas personas tenemos para supervisar? Somos 53 trabajadores en la federación, especializados en cooperativas de ahorro y crédito. Las modulamos, las grandes, las primeras 35 todos los años. Hay otro grupo que es cada 15 meses, hay otro grupo que es cada 18 meses. Las cerradas, cada 18 meses, porque operan solamente con sus socios y descuento por planilla. O sea, el riesgo, no existe riesgo ahí, ¿no? Entonces, las cooperativas, ¿cómo evitar que se creen estas cooperativas? Y amarro con la respuesta con la del congresista Torres. Es bien difícil porque se crea la ley y se genera una salida, para no decir la trampa. Pero hay que modificar el artículo 4. Muchos colegas míos no quieren que se modifique el artículo 4 de la Ley General de Cooperativas. Hay que poner un punto aparte y poner un párrafo que la cooperativa, aunque esté inscrita en registros públicos, antes de funcionar tiene que tener una autorización. Y se tiene que ver quiénes son sus socios, quiénes son sus fundadores, cuáles son sus objetivos en la de ahorro y crédito. Entonces, eso podemos contribuir, porque este artículo se lo di al presidente de la Comisión Orellana, le digo, si usted no cambia este artículo, no han hecho nada. Porque se pueden seguir generando cooperativas de ese tipo. Y la supervisión también, para dar respuesta a 3 preguntas, tiene que ser especializada. Así como hay gobiernos muy exitosos, por ejemplo, Costa Rica, casi el 30% de la población pertenece a una cooperativa, con un apoyo tremendo del gobierno. Entonces, hay un instituto, pero Costa Rica permite que cooperativas puedan operar con terceros no socios. Esa la supervisa la bancaria, porque ya están operando fuera de su ámbito. Lo mismo pasa en Colombia y lo mismo pasa en Ecuador. En los demás países solamente funcionamos con socios, incluyendo Brasil. Y Brasil tiene delegada, porque no hay superintendencia ya, es el Banco Central que le ha delegado a 3 centrales. Nosotros somos socios de una central. Hay que perfeccionarla. O hacemos una institución especializada en tema cooperativo, en lo que es la economía solidaria, no solamente el cooperativo, o vemos cómo adecuamos lo que ya tenemos o qué hace la superintendencia.
Y les cuento el caso de Corea, disculpe, congresista, presidenta. Yo he sido presidente del Consejo Mundial de Cooperativas. Corea, la federación tiene la delegación de la supervisión, pero dice un artículo de la ley, la superintendencia elige hasta 10 cooperativas al año para verificar si la supervisión y el trabajo de la federación es correcta. Y una vez que termine el trabajo, le pasa la factura a la federación, porque las cuotas le pagan la cooperativa a la federación, y la federación le paga el trabajo a la superintendencia. Y según eso, la superintendencia califica a la federación. O sea, hay muchos modelos que tenemos que ver y cómo hacemos para adecuar el nuestro. Que la FENACREP no pueda supervisar, bueno, lo hemos hecho. No porque lo quisimos, sino porque nos lo impusieron. Y el Estado nunca nos ha dado un centavo. Es más, el Movimiento Cooperativo de Ahorro y Crédito dice, no queremos plata del Estado, queremos una norma que nos permita desarrollarnos con seguridad e igualdad. Porque tenemos, o sea, los recursos, nosotros tenemos 1.700 o 1.800 millones de soles que no les costaba a los bancos. Y la ley de cooperativa nos obliga a poner la plata en los bancos. Y eso está bien porque hay que bancarizarlo, hay que ser transparente. Nos deben querer mucho los bancos seguramente porque le ponemos